Buenos días mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Es una caloría. Todas las calorías son iguales. De verdad la culpa de la obesidad es de la insulina. De eso vamos a estar hablando hoy aquí. Pero antes que sigas viendo el video, por favor suscríbete, dale me gusta y ahora sí puedes continuar viéndolo. Ahora, cada vez que vas a tener una conversación acerca de la pérdida de grasa con una persona, tú tienes dos grupos de personas normalmente. Un grupo de personas que te va a decir que para perder grasa tienes que comer menos calorías de la que tu cuerpo necesita para que este vaya tejido adiposo, oxide esa grasa con energía y por supuesto esto resulte en una pérdida de peso en el futuro. Por otro lado, vas a tener la persona que te va a decir que las calorías no importan, que esto va acerca de la insulina, que una caloría no es una caloría, que esto simplemente es falso y que no todas las calorías son iguales y que por ende, como no todos metabolizamos la comida de la misma manera y no todos somos iguales, prestarle atención a las calorías no tiene sentido. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Las personas que te dicen que tienes que controlar tus calorías, tu balance energético, o las personas que te dicen que una caloría no es una caloría, que eso no tiene sentido? Eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy aquí, ¿sabes? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Es una caloría una caloría? ¿Son todas las calorías iguales? Las personas que dicen que esto es falso simplemente hacen el argumento de que no todas las calorías son iguales porque nosotros no metabolizamos la comida de la misma manera y por ende esto no tiene sentido. Pero recuerden chicos, la caloría es una unidad de medida, como un kilómetro es un kilómetro, como un kilo es un kilo, como un gramo es un gramo, como un metro es un metro, ¿sabes? Entonces decir que no todas las calorías son iguales porque algunas personas metabolizan la comida de diferente manera es como decir que no todos los kilómetros son iguales porque algunas personas lo corren más rápido que otros. No importa si tú tomas un taxi, si gateas, si corres, si caminas, un kilómetro es un kilómetro. De la misma manera, una caloría es una caloría. Desde una perspectiva termodinámica, sí, una caloría es una caloría y prácticamente todas las calorías son iguales, independientemente de cómo las personas la metabolicen. ¿Por qué? Porque las calorías son una unidad de medida. Esto no implica que, por supuesto, diferentes macronutrientes a lo mejor se metabolicen de diferentes maneras en tu cuerpo, pero el concepto como tal, desde una perspectiva termodinámica, es completamente correcto. Una caloría es una caloría como un kilómetro es un kilómetro. No importa si tú corres, si gateas, si trotas, un kilómetro es un kilómetro. No importa si tú metabolizas la proteína o el carbohidrato, las grasas de diferente manera, una caloría es una caloría. Ahora, yo sé de dónde viene este argumento, yo sé el fundamento de este argumento. Muchas personas argumentan esto porque, bueno, 1000 gramos de pechuga de pollo no van a ser lo mismo que 1000 gramos de azúcar. Y nosotros sabemos esto. De hecho, en la ecuación del balance energético está establecido el efecto termogénico de los alimentos, que implica que simplemente diferentes macronutrientes se metabolizan de diferentes maneras. La proteína tiene un efecto termogénico más elevado que los carbohidratos y las grasas. La fibra también es metabolizada de diferentes maneras que otro tipo de carbohidratos, proteínas y grasas. O sea, este argumento ya está incluido en la ecuación del balance energético, en el efecto termogénico de los alimentos. Así que decir que esto de las calorías no tiene sentido porque 1000 gramos de azúcar no son lo mismo que 1000 gramos de proteína, ya nosotros sabemos esto. O sea, no nos están diciendo nada nuevo y ya eso está incluido en la ecuación del balance energético. Y cuando tú aplicas la ecuación del balance energético, funciona casi que a la perfección. Ahora, es difícil de cuantificar, especialmente la energía que sale. Es difícil de cuantificar, pero esto no quiere decir que esto no aplica a los seres humanos, porque algo sea difícil de calcular no quiere decir que no existe o que no aplica. De hecho, en cada estudio que se ha realizado en una cámara metabólica, el concepto de balance energético está bien establecido y funciona a la perfección. Ahora, cuando estamos viviendo en condiciones normales y nuestra actividad física afecta mucho nuestro gasto calórico o simplemente la adaptación metabólica a la dieta afecta nuestro gasto calórico y las cosas empiezan como que a ser difícil de cuantificar, muchas personas tienden a pensar de que, bueno, esto del concepto de balance energético no aplica simplemente porque yo estoy comiendo X calorías y la fórmula con la que la calculé me dijo que no perdía peso y bueno, esto de balance energético no tiene sentido. No, la razón es que tú no estás contando por tu actividad física, que está incluida en el balance energético, no estás a lo mejor contando por tu NEAT, es decir, la actividad física que no constituye ejercicio, no estás contando por simplemente tu tasa metabólica basal, que a lo mejor se ve reducida con las adaptaciones metabólicas que se llevan a cabo a través de un periodo largo de una dieta hipocalórica. Entonces, cuando tú sumas todos estos factores y los tomas en cuenta, como se hace en estudios en una cámara metabólica, esta ecuación funciona a la perfección, ¿sabes? Entonces, esto de decir de que las calorías no tienen sentido, porque bueno, no todos metabolizamos la comida de manera diferente, porque 1000 gramos de azúcar no es lo mismo que 1000 gramos de proteína,
no tiene fundamento lógico, ya está establecido en el balance energético y en cada estudio realizado se ha probado una vez más que el balance energético es lo que manda cuando se trata de modificar tu composición corporal. De hecho, el balance energético correlaciona muchísimo con el aumento de la obesidad. Ni siquiera el azúcar, que eso vamos a hablar más adelante. Muchas personas dicen, bueno, pero el causante de todo esto es la insulina o el azúcar. Mira, el consumo de azúcar en países como el Reino Unido, Australia, Canadá, Estados Unidos se ha visto reducido en los últimos años y todavía la obesidad sigue creciendo. ¿Cómo es que el consumo de azúcar se ha visto reducido pero la obesidad sigue creciendo? Ahora, lo que sí ha estado creciendo a la par de la obesidad es la ingesta calórica. Qué casualidad, ¿no? Que las personas que normalmente terminan comiendo más son las personas que normalmente terminan ganando más peso. Entonces, ahí te la dejo. Ahora, vamos con el otro argumento que las personas hacen. Y es que, bueno, esto de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, no aplica a los seres humanos porque nosotros somos un sistema abierto. Y la primera ley de la termodinámica implica que la energía o los cambios internos en la energía de un sistema cerrado, ya vamos a hablar sobre esto, es el resultado simplemente de la energía que entra a ese sistema menos el trabajo mecánico que ese sistema realiza en sus alrededores. Entonces, como la descripción más popular de esta primera ley de la termodinámica es aplicada a un sistema cerrado, las personas llegan a la ignorante conclusión de que, bueno, eso no aplica a los seres humanos porque nosotros somos un sistema abierto. Y esto es totalmente ilógico. Es como decir que la primera ley de la termodinámica, que habla sobre la conservación de energía, no aplica al planeta Tierra porque el planeta Tierra es un sistema, no es un sistema cerrado. Entonces eso no aplica absolutamente a nada en el planeta Tierra porque el planeta Tierra es un sistema cerrado. Esto no tiene sentido. Que la descripción más popular sea en un sistema cerrado, esto no quiere decir que no aplica para los demás sistemas o para todo en general. Recuerda, la primera ley de la termodinámica fue creada por ser creada, eso no fue creada para algo específico y habla sobre la conservación de energía y habla sobre que la energía no se puede crear ni destruir. Entonces, en el ser humano la energía que entra es en forma de comida y en ningún momento tu cuerpo abre un agujero negro y envía la energía a otra dirección y la destruye. Entonces, si tu cuerpo no hace eso, esto quiere decir que la ley de la termodinámica aplica a ti. Y te voy a dar un ejemplo más absurdo. Decir que la primera ley de la termodinámica no aplica porque el concepto más popular es que los cambios de energía interna en un sistema cerrado, bla, 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 que te acabo de decir, es como decir que la ley gravitacional de Newton no aplica a los seres humanos. O sea, que nosotros flotamos aquí, la ley de gravedad no aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Newton en su libro dijo que la fuerza con la que se atraen dos objetos, él no especificó seres humanos, es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado que separa sus distancias. Entonces, porque Newton en su libro él hablaba sobre, la interacción entre la manzana y la luna y si disparases un proyectil del polo norte, cómo interactúa eso con las fuerzas gravitacionales, etc. Entonces, como Newton nunca en su libro especificó cómo esa ley aplicaba para un carro, para un microondas, para, un condimento de adobo, de sal o de ajo que tú tienes en tu casa, nosotros digamos como que no, Newton en su libro nunca escribió que eso aplicaba para el azúcar o para un terrón de azúcar, entonces la ley gravitacional no aplica para esos objetos o no aplica simplemente para los seres humanos. Esto no tiene sentido. Estas leyes fueron creadas por cálculos, matemáticos y todas estas locuras que estos genios hicieron y ahora vienes tú que te... Me da risa porque estas personas son súper inteligentes y los cálculos que tuviesen que hacer para, determinar todo este tipo de ecuaciones y leyes y cosas así. Y vienes tú que te leíste estos artículos, que estudiaste 2 años y ya crees que puedes pasar por encima de todos estos genios diciendo que la primera ley de la termodinámica no aplica a sistemas abiertos porque simplemente tú estás malinterpretando la descripción de la primera ley de la termodinámica. Entonces, este argumento de que la primera ley de la termodinámica no aplica a sistemas cerrados o al ser humano porque somos sistemas abiertos, no tiene ningún fundamento lógico y es pura ignorancia. Otro tipo de argumento que vamos a encontrar con las calorías son las personas que van a decir, bueno, no importa la primera ley de la termodinámica, no importa, que 1000 gramos de azúcar sean diferentes a 1000 gramos de proteína, simplemente esto de las calorías no es una fórmula perfecta o no es una unidad de medida perfecta, perdón. Esto fue calculado, haciendo ciertas metodologías, esto no tiene sentido que nosotros estemos aplicando este concepto para la comida porque esta fórmula o esta unidad de medida no es perfecta, ¿sabes? Una vez más, personas que se leen 2 artículos o estudian, 2 años de nutrición y ya creen que pueden pasar por encima de todos estos genios que estaban horas en el laboratorio haciendo cálculos matemáticos y físicos para determinar la energía en los alimentos, ¿sabes? Entonces,
Nada más se las dejo allí. Personas que no están haciendo lo que estos genios hicieron, tratando de cuestionar el trabajo de lo que hicieron, diciendo que estas fórmulas no son perfectas y por ende no deberíamos aplicarlas. Pero, señores, ninguna de las fórmulas o leyes creadas son perfectas. La ley gravitacional de Newton, de la que les hablé hace algún momento, tiene limitaciones. Tú te metes a investigar esta ley y de acuerdo a nuevos descubrimientos, interacciones con otros planetas y masas, pues tú vas a encontrar miles de limitaciones. Ahora, esto no quiere decir que la ley no aplica al planeta Tierra, ¿sabes? Que nosotros flotamos, entonces, no. Por ejemplo, el segundo, lo que nosotros conocemos como un segundo, tenía sus limitaciones también. Por ejemplo, el segundo estaba calculado como creo que era la velocidad con que la Tierra rotaba alrededor de su eje, y los científicos se dieron cuenta que no siempre esta velocidad era la misma y esta fórmula fue redefinida. El concepto de metro, lo que nosotros conocemos como un metro, también fue redefinido porque simplemente hicieron nuevos cálculos. Entonces, este tipo de medidas, como es el kilómetro, el metro, el segundo y las calorías, son simplemente un estimado de cómo nosotros podemos medir la distancia, cómo podemos medir el peso de las cosas, y en el caso de las calorías, cómo podemos medir la energía en los alimentos. Esto no quiere decir que sea perfecto, esto simplemente nos da una idea de lo que estamos consumiendo, como también nos da una idea de cuánto pesa algo, como también nos da una idea de cuánto estamos viajando en distancia en términos de kilómetros. De hecho, el concepto de kilogramo está siendo discutido actualmente por los científicos porque la manera en que calcularon el kilogramo la primera vez tiene sus limitaciones, entonces están tratando de rediseñar la fórmula de nuevo o rediseñar el objeto con la cual crearon este tipo de cálculos, y tiene sus limitaciones. Sin embargo, nosotros seguimos utilizándolos. ¿Por qué? Porque nos da una idea de cuánto pesan las cosas, aunque no sea una fórmula perfecta. Tú no vas a la carnicería y cuando el carnicero te dice, mira, el kilo de pollo está tanto, tú no le dices, no, sabes, eso de kilo, a mí no me hables de kilo, porque eso tiene sus limitaciones y eso no aplica a mí. Es tan absurdo como cuando dices, no, esto de las calorías no tiene sentido porque esta fórmula no es perfecta o esta unidad de medida no es perfecta. No, esto simplemente es ignorancia. Es simplemente, esto nos da una idea de la energía en los alimentos. No quiere decir que esto es perfecto, como un kilogramo no es perfecto, como un gramo no es perfecto, como un metro no es perfecto, como un kilómetro no es perfecto. Entonces simplemente son estimaciones y todo este tipo de cosas tienen sus limitaciones. Esto no quiere decir que no la podemos utilizar para cuantificar ciertas cosas. Entonces este argumento tampoco tiene sentido en absoluto. Ahora, lo más importante, la bendita insulina. 1000 gramos de azúcar no es lo mismo que 1000 gramos de pollo, porque 1000 gramos de azúcar te elevan la insulina y la insulina suprime la lipólisis y esto te va a llevar a una ganancia de peso. Esto es verdad. De verdad, cuando comes carbohidratos causas una segregación en insulina, la cual va a suprimir la lipólisis y te va a dejar prácticamente que no perdiendo grasa. En teoría esto suena verdad. Sí, tú comes carbohidratos, causa una segregación de insulina que suprime la lipólisis, es decir, la oxidación de grasa, y esto, por supuesto, previene la oxidación de grasa durante ese periodo que la insulina esté elevada. Pero la clave es la siguiente: tus niveles de insulina no están crónicamente elevados durante el día. Tus niveles de insulina van en curva, suben, bajan, tu cuerpo va entrando en lipogénesis, cuando la creación de tejido adiposo, y lipólisis durante el día, y lo que va a determinar cómo se mueven tus reservas de grasa o qué tanto oxidas o qué tanto ganas es tu balance energético, independientemente de tus niveles de insulina. ¿Por qué? Porque tú comes una comida, sí, causa una segregación de insulina, pero luego esto vuelve a su nivel basal, tu cuerpo entra en lipólisis, luego vuelves a comer, se eleva, luego se baja, luego tienes el periodo donde duermes, que tu cuerpo prácticamente está entrando en lipólisis durante ese periodo, dependiendo de tu balance energético, por supuesto. Entonces, lo que va a determinar qué tanta grasa ganas o pierdes es tu balance energético y no necesariamente la insulina. Pero vamos a ignorar esto, digamos que tú no me crees. Los carbohidratos no son los únicos que causan segregación de insulinas. La proteína es altamente insulinémica y esta causa segregaciones de insulina. ¿Cómo es que el batido de proteína y las dietas altas en proteína están asociadas con la pérdida de peso cuando la proteína causa elevaciones de insulina? Esto no tiene sentido, pero vamos a ignorar esto. Digamos que la insulina de verdad causa la ganancia de grasa. ¿Cómo es que los proculturistas que se montan en una tarima a porcentaje de grasa de 3% de grasa, 4% de grasa, que se le ven venas y abdominales, y es de conocimiento popular que estas personas se inyectan insulina? ¿Cómo es que estas personas se inyectan insulina y se pueden montar en una tarima 3% de grasa, 4% de grasa? No tiene absolutamente sentido. Otro ejemplo más: si la insulina de verdad fuese el problema de todo, nosotros seríamos capaz de, cuando en estudios clínicos,
cuando se comparan dos grupos, uno con las mismas calorías y la misma cantidad de proteína y el otro grupo bajo en carbohidratos y un grupo alto en carbohidratos, pues el grupo que controló la proteína y las calorías pero comió bajo en carbohidratos, tenía niveles de insulina bastante bajos, debería haber una superioridad en términos de pérdida de peso. Y esto no es así. Estos estudios se han realizado y la pérdida de peso es absolutamente la misma cuando se comparan un grupo comiendo alto en carbohidratos o un grupo comiendo bajo en carbohidratos, a pesar de que los niveles de insulina son diferentes. Por supuesto, esto mientras estén equiparadas las calorías y las proteínas. De hecho, hay un metaanálisis reciente, que es el estudio de los estudios, que muestran que incluso hay un pequeño favor o hay una pequeña ventaja a favor de las dietas altas en carbohidratos. Por supuesto, no es significante esta ventaja, pero esto te da una idea de que si esta teoría fuese verdad, nosotros deberíamos ser capaces de perder más peso independientemente de nuestras calorías, controlando la insulina, comiendo bajo en carbohidratos, y esto no se ve comprobado en ningún estudio clínico. Entonces, esto no tiene sentido. Otro extremo, en los pacientes con diabetes tipo 2, tú tienes dos fases de segregación de insulina. Uno, cuando tu cuerpo detecta los niveles de azúcar en sangre y tu cuerpo simplemente libera como que insulina almacenada en el páncreas. Y la fase número 2, cuando simplemente produces o tu cuerpo produce nueva insulina, ¿sabes? Entonces, la fase número 1, que es cuando tu cuerpo segrega la insulina almacenada, está como que, digamos, no funcionando al 100% en personas con diabetes tipo 2. Y hay una droga que se llama exenatida que simplemente restablece esta liberación de insulina en la fase número 1 de la segregación de insulina a través del páncreas que está almacenada. Y esta droga que restablece la elevación de niveles de insulina lleva a una pérdida de peso. ¿Cómo es esto posible? Que las personas que tienen diabetes tipo 2, una droga que restablece la segregación de insulina en la primera fase, lleve una pérdida de peso. No tiene ningún sentido. Hay otra droga llamada liraglutida que simplemente causa segregación de insulina también, pero está asociada con una pérdida de peso, o las personas que están consumiendo este tipo de drogas normalmente ven una pérdida de peso. ¿Cómo es que este tipo de drogas, estas dos específicamente, que causan segregaciones de insulina, llevan una pérdida de peso? Debería ser todo lo contrario. Tú deberías ser capaz de ganar peso porque estás simplemente restableciendo tus niveles de insulina, o en este caso estás incentivando la segregación de insulina. No tiene sentido. Para rematar, tú a lo mejor tienes o conoces a alguien que sufre de diabetes tipo 1 y esta persona necesita estar constantemente inyectándote insulina. ¿Cómo que estas personas no son súper obesas? O incluso estas personas son fitness, tienen abdominales, pueden llevar una vida súper fit. ¿Cómo que estas personas que constantemente se están inyectando insulina y todo el día prácticamente no tienen sobrepeso y son obesas? Entonces, este es un par de preguntas que tú te tienes que hacer y determinar como que, wow, ¿de verdad esto de la insulina tiene sentido? Y la verdad es que no tiene sentido, ¿sabes? Así que yo te invito a que no estés creyendo mitos y que apliques la lógica a este tipo de argumentos. Y cuando tú apliques la lógica, te das cuenta que lo que importa es el balance energético. ¿Cuántas calorías comes al día? Es lo que va a determinar cuánto subes de peso, cuánto bajas de peso o si te mantienes de peso. Así que este es el final del video. Se me está acabando la batería y espero que les haya gustado. Suscríbete, dale me gusta y nos vemos en el próximo.